Hola chicos, bien, vamos a comenzar entonces la clase de farmacología. En esta oportunidad vamos a ver ya la parte de farmacodinamia, ya que era otro campo, ¿no?, de la farmacología. Recuerden entonces el concepto de farmacodinamia, ¿no?, que tiene que ver, en este caso, con los cambios que hace, en este caso ya el fármaco, a lo que viene a ser el cuerpo humano, ¿no? Entonces vemos acá en la diapositiva, ¿correcto?, que el fármaco, ¿no?, genera diferentes efectos en el cuerpo humano, en el sistema, ¿ya? Bien, entonces les mencionaba que la farmacodinamia es todos aquellos procesos que involucran ya los efectos que hace el fármaco en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, acá ya vamos a ver al revés, ¿no?, de lo que hemos visto en la farmacocinética. Hablamos de acción farmacológica, ¿no?, que es lo que hace el fármaco en el cuerpo humano, que se evalúa, ¿no?, mediante un efecto o una respuesta biológica, ¿ya? Los fármacos no crean funciones, ojo, simplemente las modifican, producen cambios fisiológicos y cambios bioquímicos, ¿correcto? Hablamos de un órgano efector, que es donde va a actuar el fármaco, recuerden, el modo de acción, que es básicamente el proceso fisiológico que va a desencadenar, y cuando hablamos ya de lo que viene a ser el fundamento a nivel celular, a nivel bioquímico, estamos hablando del mecanismo de acción, ¿correcto? Entonces, todos estos términos están involucrados con la parte de la farmacodinamia, porque es todo lo que el fármaco le hace al cuerpo humano, ¿correcto? Pero para ponerle como ejemplo, entonces vamos a tomar a la epinefrina, ¿ya? La epinefrina, miren, viene en ampollas de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿correcto? Entonces podemos mencionar los términos que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, la acción farmacológica, por ejemplo, de la epinefrina es estimular el sistema simpático. Entonces, eso, chicos, se conoce con el nombre de simpático mimético. Simpático mimético, que tiene que ver con el estímulo del sistema nervioso autonómico, en este caso el sistema simpático. Eso es acción farmacológica. ¿Cuál es el efecto o la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el cambio fisiológico que produce? El cambio que genera en este caso lo que viene a ser, recuerden, la epinefrina, ¿ya? El efecto o respuesta que genera y que se ve objetivamente, ¿no? Yo puedo ver de forma objetiva ese efecto o respuesta, es la elevación de la presión arterial, ¿ya? Eleva la presión arterial. Ese es su efecto y respuesta. Y lo puedo medir, lo puedo ver de forma objetiva, ¿no? El órgano efector, ¿dónde trabaja, no? A nivel del sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces, a nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca, a nivel de los vasos también tiene un efecto, ¿no es cierto?, vasopresor. Entonces, el órgano efector es el sistema cardiovascular, porque tiene efecto en el corazón y en los vasos sanguíneos. El modo de acción, o sea, cómo genera esa elevación de la presión arterial que vemos de forma objetiva como efecto de este fármaco, es mediante una vasoconstricción. Es mediante vasoconstricción, ¿correcto? Entonces, mediante la vasoconstricción vemos que eleva la presión arterial. Y el mecanismo de acción, que es lo que habíamos dicho ya, el fundamento celular, ¿ya? Cuando ya estudiamos el mecanismo de acción estamos hablando de la parte ya celular, molecular, ¿no? Es la base, ¿no?, molecular. Entonces vemos pues que la epinefrina, ¿no?, tiene este efecto de elevar la presión arterial mediante la vasoconstricción, ya que estimula los receptores alfa 1 que están en los vasos sanguíneos. Es un agonista de los receptores alfa 1. Agonista de los receptores alfa 1. Y eso es lo que básicamente ustedes ven bastante en los libros de farmacología, ¿no?
que viene a ser el mecanismo de acción. Siempre hay que conocer, ¿no?, el mecanismo de acción, porque es el fundamento molecular, el fundamento celular, que nos va a explicar el efecto o respuesta de un determinado fármaco, ¿no? El efecto, la respuesta, yo lo veo, es algo objetivo. Pero cuando vamos al fundamento celular, al fundamento molecular, ese es el mecanismo de acción. En este caso, como estamos viendo, ¿no?, el caso de la epinefrina es un agonista alfa 1, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo esto tiene que ver, pues, con la farmacodinamia, ¿ya? Con la farmacodinamia. Muy bien. Vamos a centrarnos en el mecanismo de acción, que es básicamente la parte de la farmacología molecular. Entonces, de forma general podemos clasificar a los fármacos en dos tipos: acción inespecífica y los fármacos de acción específica. Entonces, los de acción inespecífica se caracterizan porque su efecto o respuesta se fundamenta en las propiedades físico-químicas del fármaco. Estos fármacos, cuando decimos que son de acción inespecífica, es porque no trabajan con receptores. Ojo, no involucra la participación de receptores. La respuesta o el efecto farmacológico se fundamenta en las propiedades físico-químicas del fármaco. Por lo tanto, como no involucra la participación de receptores, no hay especificidad biológica, ¿correcto? No hay especificidad biológica y generalmente se necesitan dosis altas para obtener el efecto, ¿no?, porque no hay especificidad biológica. Entonces, cuando te hablen de esas características, ¿no?, aquellos fármacos que no trabajan con receptores, su efecto se fundamenta en las propiedades físico-químicas, no hay especificidad, para obtener el efecto necesitamos dosis relativamente altas, estamos hablando de los fármacos inespecíficos, ¿ya? Muy bien. Pero ejemplo, ¿no? Ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado, que está acá de color negro, es una sustancia, ¿ya?, que va a actuar, ¿no?, como un absorbente, ¿no? Va, como pueden ver acá, miren, adhiere, ¿no?, adhiere a lo que viene a ser sustancias tóxicas que algún paciente puede haber ingerido, ¿no?, ya sea de manera intencional o casual, pues, ¿no?, en una intoxicación. Miren, ahí está el tóxico que se absorbe hacia la sangre y obviamente genera un problema de intoxicación. El carbón activado genera un complejo con el tóxico, porque es una sustancia absorbente y de esa manera se elimina por vía fecal. Acá no vemos la participación de receptores, no hay en este caso una especificidad biológica, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace el carbón es adherirse a la sustancia tóxica debido a propiedades físico-químicas, ¿ya? Propiedades físico-químicas. Y no hay participación de receptores. Entonces vamos a comentar algunos ejemplos de fármacos de acción inespecífica. Por ejemplo, cuando tenemos la alteración de propiedades físico-químicas. Esto lo vemos generalmente con los anestésicos, ¿ya? Los anestésicos generalmente actúan de esta manera, ¿ya? Generalmente actúan alterando las propiedades físico-químicas de las membranas, ¿ya?, de las membranas. También tenemos la alteración del medio interno, como es el caso del bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, en los problemas donde hay acidosis metabólica, damos bicarbonato de sodio para normalizar el pH sanguíneo, ¿ya? Entonces, en casos de acidosis metabólica, como un paciente que tiene sepsis, un paciente que tiene shock, se utiliza bicarbonato de sodio, ¿ya? Neutralización del pH del medio. Esto, por ejemplo, lo vemos con lo que viene a ser el hidróxido de magnesio, el hidróxido de litio, que son sustancias alcalinas que van a neutralizar el ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Ustedes recordarán el famoso milanta, ¿no? El milanta es un antiácido a base de hidróxido de magnesio y hidróxido de litio, ¿ya? Entonces lo que hacen estas sustancias alcalinas es neutralizar
el pH ácido del estómago, ¿no? Por eso se utilizan después de las comidas, cuando el paciente pues tiene acidez, tiene ardor a nivel estomacal, ¿no? Precipitación de proteínas, esto lo vemos mucho con los antisépticos, ¿ya? Con los antisépticos, tal es el caso, por ejemplo, del etanol al 70%, que es básicamente lo que utilizamos, por ejemplo, actualmente para desinfectar sustancias, desinfectar las manos, etcétera, frente a lo que viene a ser bacterias y virus, sobre todo, ¿no? En este caso, el SARS-CoV-2, ¿ya? El que produce la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. Entonces, es una sustancia antiséptica, el etanol del 70%, ¿no? Porque precipita las proteínas. Y recuerden, las proteínas forman partes estructurales, son macromoléculas de las membranas biológicas, de tal manera que desorganizamos a las partículas virales, ¿no? De esa manera, ¿ya? Bloqueo físico, esto por ejemplo lo vemos con los bloqueadores, ¿no? Los bloqueadores que se utilizan cuando vamos pues a la playa, a la piscina, los bloqueadores de sol. Entonces hacen una barrera física, ¿no? A nivel de la piel para evitar lo que viene a ser los daños producidos por los rayos ultravioleta. Efecto osmótico, esto lo vemos con los diuréticos. Diurético de acción osmótica, manitol. Por ejemplo, el mannitol es un diurético que no actúa con receptores. Lo que hace el mannitol es jalar agua, porque es un osmolito efectivo. O también el caso de laxantes, ¿no? Cuando hay casos de estreñimiento, por ejemplo, en el paciente con cirrosis, damos laxantes. Paciente que sufre de constipación a base de lactulosa. La lactulosa es un laxante osmótico, porque cuando consumimos la lactulosa, lo que hace en el tracto intestinal es jalar agua. Entonces no actúa con receptores, se fundamenta en sus propiedades físico-químicas. Muy bien, también tenemos la adsorción, lo que les había comentado del carbón activado, ¿no? El carbón activado actúa como una sustancia absorbente de tóxicos que se ingieren por vía digestiva, ¿no? Por vía oral. La quelación, esto tiene que ver con los metales pesados, ¿ya? La quelación es un proceso químico en el cual la sustancia se adhiere también, en este caso, se fija a metales pesados, ¿no? Tal es el caso del plomo, por ejemplo, donde se utiliza esta sustancia, el EDTA, que es un compuesto químico que lo que hace es unirse al plomo, ¿no? Entonces se utiliza en casos de saturnismo, en casos de intoxicación por plomo, o también en lo que viene a ser la hemocromatosis. Es una enfermedad en la cual hay bastante hierro en el organismo. Entonces utilizamos un quelante de hierro que es la deferroxamina. Es un quelante de hierro. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces esto también tiene que ver con un efecto inespecífico, porque acá no trabajan receptores. También tenemos un efecto enzimático, ¿no? Esto tiene que ver con aquellos fármacos que bloquean, por ejemplo, a la acetilcolinesterasa. Recuerden que la acetilcolinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina, ¿ya? Degrada la acetilcolina. Entonces, hay fármacos que bloquean esta acetilcolinesterasa, como es el caso de la neostigmina o la piridostigmina. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Conocida con el nombre de miastenia gravis, ¿ya? La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular en la cual los receptores nicotínicos de la acetilcolina están disminuidos. Están disminuidos los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, lo que hay que hacer es que aumente la vida media de la acetilcolina, ¿no? Entonces, si tengo pocos receptores, hay que hacer que el ligando, en este caso la acetilcolina, aumente su vida media. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bloqueando a la enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa,
¿Ya? Y tenemos la neostigmina y piridoximina, ¿no? Hacen un bloqueo enzimático. Ya está. Entonces, todos estos que hemos visto son ejemplos de fármacos de acción inespecífica, porque no actúan a través de receptores, sino a través de sus propiedades físico-químicas, ¿no? No hay especificidad biológica y, como les he mencionado, se requieren generalmente dosis altas. Pero luego tenemos el otro grupo de fármacos, ¿ya chicos? Que es de acción específica. ¿Por qué de acción específica? Porque acá sí trabajan con receptores. Entonces acá sí el fármaco tiene una estructura química definida que va a interactuar como un ligando contra o que se va a unir, ¿no es cierto?, con el receptor. ¿Ya? Entonces la estructura química va a actuar como un ligando y acá sí hay especificidad biológica, ¿no? Porque esa parte de la estructura, hay una parte de la estructura química del fármaco que se va a unir a un sitio activo específico del receptor. Entonces acá sí tenemos especificidad biológica, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que diferenciar con los fármacos de acción inespecífica, ¿ya? Acá la diferencia es que trabajan con receptores, hay especificidad biológica, el efecto farmacológico se fundamenta en la estructura química del fármaco, ya no en las propiedades físico-químicas, no, sino en la estructura química. Obviamente hay una afinidad, hay un reconocimiento de lo que hemos dicho del fármaco con un sitio activo en el receptor, ¿no? Y cuando se une el fármaco a su receptor, hay una transducción de señales. Se generan traducción de señales, vías de señalización intracelular que finalmente van a producir el efecto o respuesta, ¿no es cierto? Ya está. En esta interacción de fármaco con el receptor participan uniones de tipo no covalentes, que son las más frecuentes, a la cabeza los enlaces iónicos. Esos son los más frecuentes cuando interaccionan generalmente fármacos con receptores. ¿Por qué? Porque estos enlaces iónicos son reversibles. Pero también hay otros ejemplos como las fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno, que también participan en la unión de fármaco con receptor. Y hay otro tipo de enlaces que son ya más fuertes, que son los enlaces covalentes, en los cuales ya hay juego de átomos que interaccionan y por lo tanto hacen que el enlace sea irreversible, ¿ya? Irreversible. Por eso vamos a ver en algunos casos que hay uniones reversibles e irreversibles. Lo más frecuente es reversible, ¿no? Enlaces no covalentes, enlaces de tipo iónicos. Ya está. Entonces, y como acá hay especificidad biológica y el fármaco trabaja a través de receptores, entonces generalmente se necesitan relativamente dosis más bajas, a diferencia de los fármacos inespecíficos. Miren las diferencias. Y una vez que el fármaco se une al receptor y produce una señal, ¿no es cierto? Hemos dicho traducción de señal, se activan vías de señalización intracelular, van a generar una actividad intrínseca. Y esa actividad intrínseca va a definir también lo que viene a ser al fármaco, ¿no? Entonces, la actividad intrínseca va a clasificar al fármaco en un agonista o en un antagonista. Entonces, cuando el fármaco se une al receptor y genera la máxima respuesta, miren, acá tenemos la respuesta y acá tenemos la dosis o concentración del fármaco. Entonces, cuando un fármaco genera la respuesta máxima, la respuesta óptima, se conoce con el nombre de agonista total. ¿Ya? Agonista total. Entonces, cuando te pregunten qué es un agonista total, es aquel fármaco que unido al receptor genera la respuesta máxima, genera la respuesta óptima. Ese es un agonista total.
En cambio, si el fármaco se une al receptor y genera una respuesta subóptima, submáxima, se conoce con el nombre de agonista parcial. Agonista parcial, cuando el efecto es subóptimo o submáximo, así te lo van a decir. Ya está. Y cuando el fármaco se une al receptor y no genera actividad intrínseca, se conoce con el nombre de antagonista. Cuando se une al receptor y no hay actividad, eso se llama antagonismo. Ya vamos a ver en otra oportunidad los tipos de antagonismo: competitivo, no competitivo, ¿correcto? En lo que viene a ser interacciones farmacológicas. Y el agonista inverso es aquel fármaco que, unido al receptor, va a generar el efecto contrario al agonista total. Entonces, el agonista inverso, ojo que también es un tipo de actividad intrínseca en el cual el fármaco unido a su receptor genera el efecto contrario de su agonista, ¿correcto? El efecto contrario, la respuesta contraria, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la clasificación de los fármacos específicos que trabajan a base de receptores en cuanto a su actividad intrínseca. Tienen que recordarse la definición, que es un agonista total, que es cuando alcanza la actividad óptima; el parcial, cuando alcanza la actividad subóptima; antagonista, cuando no hay respuesta, no hay actividad; y cuando se obtiene la respuesta contraria, agonista inverso. Entonces, la mayoría de los fármacos trabajan a través de receptores, o sea, son fármacos específicos. Es por eso importante recordar los tipos de receptores. Entonces acá tenemos los clásicos, ¿ya? Los receptores que trabajan o que actúan como canales iónicos, que se conocen también con el nombre de receptores ionotrópicos. Otros que van acoplados a la proteína G, se llaman metabotrópicos. Y otros que son receptores ligados a enzimas, conocidas con el nombre de quinasas. Y otros receptores que son intracelulares, ya sea en el citoplasma o ya sea en el núcleo. Receptores intracelulares, que pueden ser intracitoplasmáticos o nucleares. Esos son los 4 tipos de receptores clásicos que tenemos, ¿ya? Entonces, en el primer caso, como estamos mencionando, son receptores que actúan como canales iónicos, de tal manera que cuando el ligando, en este caso el fármaco, pues, ¿no? El fármaco actúa como ligando, se une al receptor ionotrópico, lo que hace es abrir un canal iónico, Y al abrir ese canal iónico puede generar despolarización de la membrana, activando a la célula, excitando a la célula, o lo contrario, hiperpolarización. Y recuerden que hiperpolarización es inactivar, inhibir, ¿no? Lo contrario de la despolarización, generando pues el efecto respuesta, ¿no? Celular. Entonces, ejemplos de receptores de fármacos que utilizan receptores ligados a canales iónicos son estos de acá. Son, por ejemplo, los receptores de la acetilcolina, los llamados nicotínicos, que ya les había comentado, que se alteran en la enfermedad conocida con el nombre de miastenia gravis, ¿no? Entonces, ¿dónde están los receptores nicotínicos, chicos? En la unión neuromuscular. Es una de las localizaciones que ustedes siempre deben recordar. Los receptores nicotínicos de la acetilcolina están en la unión neuromuscular. Son receptores unidos a canales iónicos para despolarizar la membrana y de esa manera transmitir la actividad eléctrica, ¿no? En el caso de la neurona hacia el músculo. La neurona se excita. ¿Y cómo estimula al músculo esquelético para que se contraiga? Mediante los receptores nicotínicos. También tenemos como ejemplo en el sistema nervioso los receptores de tipo GABA.
Estos receptores de tipo GABA, ¿no? Son receptores que están unidos al canal de cloro, Por lo tanto, lo que generan es hiperpolarización, porque cuando un fármaco, veamos el caso típico de las benzodiazepinas, ¿correcto? Las benzodiazepinas se unen al receptor GABA. Y lo que hace el receptor GABA es abrir canales de cloro. Entonces el cloro lo que hace es ingresar, porque recuerden que el cloro es más abundante en el extracelular. Entonces el cloro ingresa y va a generar más polo negativo en el intracelular, generando una hiperpolarización. Por eso los fármacos que se unen al receptor GABA son fármacos inhibidores. ¿No? El caso de las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, son relajantes musculares, ¿ya? Son antidepresivos, etc. Ya está. También el fenobarbital trabaja a nivel del GABA y es un anticonvulsivante, igual que las benzodiazepinas también, ¿no? El diazepam, el lorazepam, el clonazepam, son anticonvulsivantes, ¿no? Porque lo que van a generar es hiperpolarización en la neurona. ¿Y eso qué es? Inhibirla, ya que en la epilepsia, en la convulsión, la neurona está muy excitada. Muy bien, también los receptores de serotonina son receptores ionotrópicos, ¿ya? Los receptores de serotonina, los del 5-hidroxitriptamina tipo 3. Glicina también a nivel de la médula espinal, ¿no? Es un receptor también ionotrópico. Y el glutamato, que es en este caso también un receptor unido a canales iónicos, ¿no? Que a diferencia del GABA, el GABA es inhibidor, igual que la glicina, el glutamato es excitador, ¿ya? Excitador. Muy bien, entonces esos receptores que hemos mencionado, ¿ya? Son receptores ligados a canales iónicos. Pero los más conocidos y clásicos son los receptores acoplados a la proteína G. Estos receptores, entonces, cuando el ligando se une a un receptor acoplado a proteína G, dependiendo el tipo de proteína G, va a generar, ¿no? Estimulación o inhibición. Vamos a ver que hay diferentes. Y trabajan con segundos mensajeros. Que puede ser el AMP cíclico, puede ser lo que viene a ser el inositol trifosfato, el diacilglicerol. Ahí vamos a recordar un poquito de bioquímica. Acuérdense, el AMP cíclico, el inositol trifosfato, el diacilglicerol son segundos mensajeros que en algunos casos van a activar a proteínas que fosforilan o aumentan la entrada de calcio y van a provocar efectos celulares, ¿verdad? Muy bien. Entonces estos receptores acoplados a proteína G va a depender del tipo de proteína G. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de lo que viene a ser el receptor acoplado a proteína G estimulatorio, y se conoce así con el nombre de GS, ya tenemos como ejemplo este de acá, los receptores beta adrenérgicos. El beta 1, que está en el corazón, en el riñón, ¿ya? En el corazón, ¿qué hace el beta 1? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. El beta 2 está en los vasos sanguíneos, generando vasodilatación. El beta 3 estimula la lipólisis, degradación de los lípidos, de los triglicéridos. Eso lo vamos a ver en neurofarmacología, pero les voy adelantando. Miren. Y también los receptores de histamina de tipo H2 trabajan asociado a proteína G estimulatoria. Porque también tenemos los receptores acoplados a proteína G inhibitorio, ¿ya? Tal es el caso del alfa 2, ¿ya? Alfa 2, que está a nivel central de los receptores de serotonina, pero el 5-HT1,
dopamina, los receptores muscarínicos de la acetilcolina, muscarínicos, M2, M3, y también de adenosina, ¿ya? De adenosina. Y también hay otro grupo que es los receptores acoplados a proteína G, fosfolipasa, GP, ¿no? O incluso también le colocan así, GQ, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos alfa 1, ¿no? De los receptores adrenérgicos que hacen vasoconstricción, alfa 1, el 5-HT2, o sea, de la serotonina. Miren cómo la serotonina está con diferentes tipos de receptores, ¿no? El 5-H3 es receptor unido a canales iónicos, el 5-HT1 acoplado a proteína G inhibitoria y el 2 a proteína G fosfolipasa, ¿no? Y el H1 también, de histamina, ¿no? Histamina H1. Ya está. Entonces acá están la mayoría de los receptores. También tenemos los receptores unidos a proteinquinasas. ¿Qué son las quinasas? Recuerden que son enzimas que fosforilan, ¿no? Entonces cuando el ligando se une a su receptor, activa a estas quinasas, que lo que van a hacer es fosforilar proteínas. Y de esa manera van a producir sus efectos celulares. El típico class es de la insulina. La insulina, como hormona o como fármaco, ¿no? Recuerden que trabaja con un receptor conocido con el nombre de tirosinquinasa. Cuando te pregunten cuál es el receptor de la insulina, es una tirosinquinasa, que son las más importantes. También tenemos el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y algunas linfoquinas que trabajan a receptores ligados a quinasas. La más importante, la tirosinquinasa. Tirosinquinasa. O sea, estos receptores son ligados a enzimas. Y el cuarto caso es receptores intracelulares, que pueden estar a nivel del citoplasma o pueden estar a nivel del núcleo, ¿no? Entonces acá se sabe que el fármaco es liposoluble. Por eso es que su receptor no está en la membrana, sino dentro de la célula. Y no hay problema en que el fármaco tenga impedimento para ingresar porque es liposoluble el fármaco. Es por eso que ingresa sin problemas a través de la membrana y encuentra su receptor ya sea en el núcleo o en el citoplasma, activando genes, ¿no?, de transcripción y por lo tanto generando la traducción, que es la síntesis de proteínas y generando efectos celulares. Tal es el caso de entonces los fármacos esteroideos o las hormonas esteroideas como la aldosterona, el cortisol, etcétera, ¿no? Las hormonas tiroideas, la T4, triiodotironina, la T4, la tiroxina, ¿no? O la T3, triiodotironina, la vitamina D o los retinoides. Son algunos de los ejemplos de que participan con receptores intracelulares. Pero vayamos un poquito más de estos receptores, los acoplados a la proteína G, ¿ya? Entonces ya sabemos que hay 4 tipos de receptores, ¿no? Muy bien. Pero los receptores acoplados a la proteína G tienen, miren, se clasifican en 3 familias, es un poquito más complejo. Y dentro de esas familias tenemos estos miembros. Miren, de la familia 1 está la proteína G estimulatoria, la GS, que les había comentado. ¿Por qué se llama GS? Porque estimula, activa a la adenilato ciclasa, con lo cual activa canales de calcio. Esa es la más importante que deben acordarse en la familia 1. En la familia 2 tenemos la G inhibitoria. ¿Por qué se llama la GI? Porque inhibe la adenilato ciclasa. Con lo cual, recuerden, la adenilato ciclasa es una enzima que produce AMP cíclico. Entonces, la proteína GS lo que hace es activar a la adenilato ciclasa, con lo cual aumenta las concentraciones de AMP cíclico, que es el segundo mensajero.
y este va a aumentar la entrada de calcio. En cambio, en el GI, inhibidor de la adeninato ciclasa, baja las concentraciones de AMP cíclico. Baja las concentraciones, o sea, disminuye el segundo mensajero. Y de la familia 3 te tienes que acordar a la GQ o GP que te había mencionado, porque acá ya no participa la adenilato ciclasa, sino la fosfolipasa C. Con lo cual los segundos mensajeros, ¿quiénes van a ser? Va a ser inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿ya? Y diacilglicerol. Entonces, esos son los 3 tipos de proteínas G que actúan como receptores que te debes acordar, que lo hemos mencionado acá, ¿no? Ahí está la G estimulatoria que pertenece a la familia 1, la G inhibitoria que pertenece a la familia 2 y la GP o GQ que pertenece a la familia 3. Entonces ya sabes que estos 2 primeros que habíamos señalado, la G estimulatoria y la G inhibitoria, participan con este segundo mensajero, el AMP cíclico. La diferencia es que la G estimulatoria aumenta las concentraciones de AMP cíclico porque activa la adenilato ciclasa, que es la que produce AMP cíclico. En cambio, la inhibitoria disminuye las concentraciones de AMP cíclico. Ejemplos de los que utilizan la G estimulatoria, los receptores beta adrenérgicos. En cambio, la G inhibitoria, receptores alfa 2. Receptores de dopamina, receptores muscarínicos o receptores de la adenosina. Y en el caso de la GP, que utiliza activando a la fosfolipasa C, ¿quién es el segundo mensajero? Diacilglicerol, inositol trifosfato, que al final lo que van a hacer es aumentar las concentraciones de calcio. Entonces acá alfa 1 adrenérgico, acuérdate, ¿no? Es el representante, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de receptores de proteína G más importantes. Hay otros, sí, ya, si queremos complicarnos, por ejemplo, podríamos hablar también en la familia 1 de la proteína G olfatoria, porque trabaja a nivel de la mucosa olfatoria, ¿no? De estos receptores de las neuronas sensoriales del bulbo olfatorio, activando a la adenilato ciclasa, ¿no? Activando a la adenilato ciclasa. En el caso también de la familia 2, la GO, ¿no? Que activa canales de potasio o inactiva canales de calcio, ¿no? O la GT de transducina, que activa GMP cíclico. Miren, activa el GMP cíclico, ¿correcto? Esto donde lo vemos en los fotorreceptores. En los fotorreceptores, es decir, en el cono, en los bastones de la retina, ¿no? En los bastones o la retina. Bueno, son ya cosas específicas. Lo que debes acordarte es el GS, que aumenta el AMP cíclico, el GI, que disminuye el AMP cíclico, y el GP o GQ, que aumenta el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Miren acá más ejemplos de lo que estamos mencionando de los receptores acoplados a proteína G. Miren, tenemos los 2 grandes grupos de mensajeros. AMP cíclico por un lado y el inositol trifosfato por el otro lado, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan con AMP cíclico? La proteína G estimulatoria, ahí está, proteína G estimulatoria, y la proteína G inhibitoria. Ellas trabajan con el AMP cíclico como segundo mensajero. La diferencia es que los receptores, por ejemplo, adrenérgicos que habíamos mencionado, beta 1, beta 2, participan con la G estimulatoria, aumentando las concentraciones de AMP cíclico. En cambio, el alfa 2 participa con la G inhibitoria, que habíamos mencionado. O los receptores muscarínicos también de la acetilcolina, participa con la G inhibitoria, que disminuye las concentraciones de AMP cíclico. O el glucagón también, que es una hormona que participa, ¿no? Con receptores acoplados a proteína G estimulatoria. En cambio, por el otro lado tenemos el inositol trifosfato, donde tenemos como ejemplo, ¿no? Los receptores alfa 1, que están en los vasos sanguíneos y hacen vasoconstricción, ¿ya? Los otros tipos de receptores muscarínicos que también habíamos mencionado, ¿ya? En este caso M1 y M3,
el receptor de la angiotensina 2 también, del ADH o vasopresina, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿no? Miren cómo la adenilato ciclasa, si se activa, aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Y cuando hay AMP cíclico, se activa la proteína quinasa tipo A, la cual va a fosforilar proteínas, ahí está, fosforila proteínas, y esto va a generar traducción de genes. En cambio, el inositol trifosfato, miren, se forma a partir de la fosfolipasa C, formando el inositol trifosfato, ¿ya? El cual va a aumentar las concentraciones de calcio en el citoplasma, ya que el inositol trifosfato estimula la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Que es una organela que almacena calcio intracelular. Miren, se une con la calmodilina, ¿no? Y también va a activar a proteinquinasas que al final van a generar fosforilación, ¿no? Generando efectos o cambios a nivel celular. Ya está. Entonces, recuerden que hay diferentes tipos de segundo mensajero, ¿no? AMP cíclico, inositol trifosfato, dependiendo con la proteína G que en este caso está acoplado. Y hay un quinto tipo de receptor, ¿ya, chicos? Entonces hemos hablado de los receptores ionotrópicos, pues están unidos a canales iónicos, metabotrópicos, acoplados a proteína G, los receptores unidos a quinasas o enzimas y receptores intracelulares. Pero hay un quinto tipo también que se describe como tipo de receptor, que son los receptores unidos a citoquinas, receptores de citoquinas, que sobre todo lo vemos en el sistema inmunohematopoyético, o sea, en el sistema inmunológico. Porque los receptores de citoquinas, miren, tenemos varias familias, familia 1, tipo 2, en el caso del tipo 1, miren, es un receptor en el cual vamos a ver la participación de las citoquinas clásicas como la interleuquina 2, 3, 4, 5, 6, miren la mayoría de interleuquinas, ¿no? La misma prolactina, la hormona de crecimiento, los factores de crecimiento o de estimulación de la colonia de granulocitos que están acá, ¿no? Etcétera. ¿Ya? O sea, miren cómo estos mensajeros del sistema inmune, ¿no? Que son las interleuquinas y en algunos casos de hormonas, la hormona de crecimiento, la prolactina, utilizan como receptor a una citoquina, ¿ya? Una citoquina. O el tipo 2, que vemos acá el interferón alfa beta, el interferón gamma, la interleuquina 10. Estos utilizan como receptor a este tipo de familia de citoquinas tipo 2. También los de factor de necrosis tumoral alfa utilizan la familia de los receptores de citoquinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? También los receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿ya? De las inmunoglobulinas y también de las quimoquinas, ¿ya? Entonces todo lo relacionado a lo que viene a ser el sistema inmune, porque hay terapias biológicas a base de sustancias que estimulan al sistema inmune, están dentro de esta familia, ¿ya? Que utilizan receptores de tipo citoquina, ¿ya? Acá vemos las subunidades de los receptores de citoquinas, ¿no? Las subunidades, hay subunidades alfa, beta, gamma, como están viendo, ¿no? Según el tipo de interleuquina, ¿ya? Según el tipo de interleuquina. Ya está. Entonces, hay un quinto tipo de receptores que es, en el caso de los receptores de citoquinas. Hablemos un poquito de la regulación de receptores, ¿ya? Acá vamos a hablar del concepto de up regulation y down regulation. Entonces, ¿a qué se refiere con la regulación up regulation? Se refiere a que cuando, en este caso, la célula está expuesto, como podemos ver, a bajas concentraciones del fármaco, ¿no? Hay poco fármaco, poco ligando,
¿qué pasa con la expresión de los receptores? Miren, conforme avanza el tiempo, aumenta la expresión de los receptores. Ese es este mecanismo de regulación, upregulation. Cuando la célula se expone, o el órgano efector se expone a bajas concentraciones del fármaco, entonces aumenta el número de receptores para ese ligando. Ese es el mecanismo upregulation. ¿Estamos? Muy bien. También en este caso, entonces, va a haber su efecto contrario, que es el conocido con el nombre de downregulation. En este caso, vemos lo contrario. Va a estar expuesto a altas concentraciones de fármaco. Cuando la célula está expuesta a altas concentraciones del fármaco o del ligando, conforme va pasando el tiempo, va a disminuir la expresión de los receptores, ¿no? Va a disminuir la expresión de los receptores. Entonces, por eso es que al mecanismo de upregulation se le conoce con el nombre también de sensibilización. Sensibilización, ¿no? Porque al final aumenta el número de expresión de receptores para conseguir el efecto deseado. Y al downregulation, desensibilización, ¿no? Entonces son mecanismos de regulación para evitar efectos adversos, ¿no? O conseguir el efecto deseado. En el caso del upregulation es para conseguir el efecto deseado, ¿ya? Porque como hay bajas concentraciones del fármaco, entonces para conseguir una respuesta adecuada, lo que hace la célula es expresar mayor número de receptores para así tener mayor traducción de señales y conseguir el efecto deseado. En cambio, el mecanismo de downregulation lo que hace es evitar los efectos tóxicos, porque la célula está expuesta a grandes concentraciones del fármaco. Entonces, para evitar los efectos adversos, lo que hace la célula es disminuir la expresión de los receptores. Por eso se llama desensibilización, ¿ya? Es un mecanismo de regulación de receptores. Vean la diferencia, vean la diferencia. Ya está. Y ahora vamos a aprender a interpretar la famosa curva dosis-respuesta. Esta es la famosa curva dosis-respuesta gradual, así se conoce con ese nombre. Gradual, o también le llaman cuantitativa, ¿ya? Gradual o cuantitativa. Esta es la curva dosis-respuesta gradual o cuantitativa. Entonces, en el eje horizontal tenemos la dosis del fármaco, ¿no? Las concentraciones del fármaco. Y en el otro eje tenemos el efecto, la respuesta. Entonces, de esa manera se genera esta gráfica, ¿no? Que tiene una pendiente, como ven acá, ¿no? Una pendiente. Ya está. Cuando alcanzamos, ¿no es cierto?, la máxima respuesta, que más o menos vamos a representarlo en porcentaje, 100% de la respuesta óptima. Entonces, a eso le vamos a conocer con el nombre de eficacia máxima. Eficacia máxima, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pero cuando obtenemos, ¿no es cierto?, el 50% de la respuesta, miren acá, el 50%, más o menos, ¿no? 50% de la respuesta. A esta dosis, ¿no es cierto?, a esta dosis vamos a obtener el 50% de la respuesta, el 50% de la eficacia. A eso se conoce con el nombre de dosis eficaz 50. La dosis eficaz 50, ¿qué traduce? Es la dosis a la cual se alcanza el 50% de la respuesta. Ya lo estamos viendo. Y luego hablamos acá de la potencia, que tiene que ver con la dosis. Entonces, la potencia es con respecto a la dosis, ¿no es cierto? Nos habla, entonces, este parámetro de la potencia es
la respuesta que encontramos a determinadas dosis del fármaco. Por ejemplo, acá a esta dosis encuentro esta respuesta, ¿verdad? Ya está. Pero a esta dosis encuentro una respuesta mayor, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, esa variación de la respuesta en función de la dosis se conoce con el nombre de potencia, ¿ya? De potencia. En cambio, el otro concepto es la eficacia. La eficacia tiene que ver con la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, la eficacia es, en este caso, tiene que estar relacionada con la respuesta o el efecto que produce el fármaco a una determinada dosis. O sea, acá es la misma dosis, miren, la misma dosis, ¿no es cierto?, pero que genera una respuesta. ¿Estamos? Lo vamos a ver a continuación con el gráfico cuando comparamos las curvas de dosis-respuesta en diferentes fármacos. Pero quiero que vean que la potencia se relaciona con la dosis y la eficacia se relaciona con la respuesta, con el efecto del fármaco. Eso tengan presente. Y por ahí un concepto más que es la variabilidad biológica, ¿no?, que es el punto en el cual vamos a encontrar diferentes respuestas en diferentes individuos, ¿ya? A ciertos fármacos que a una determinada dosis en un individuo producen un efecto A y en otro individuo producen un efecto de tipo B. Entonces, esa diferencia de respuestas en los diferentes individuos se conoce con el nombre de variabilidad biológica. Entonces vayamos, miren, ya más o menos entonces viendo esta gráfica de la curva dosis-respuesta gradual, podemos interpretar cuando nos pregunten sobre la gráfica de los fármacos, en la cual se compara pues la dosis con la respuesta. Acá tengo tres tipos de fármacos. Tengo el fármaco X, tengo el fármaco Y y el fármaco Z. Y la pregunta podría ser comparar la potencia y comparar la eficacia. Eso es lo que vamos a tratar de deducir de esta gráfica. Cómo varía la potencia y cómo varía la eficacia, ¿correcto? Para ello te había mencionado que la potencia se relaciona con la dosis y la eficacia con la respuesta. Entonces, en el caso de la potencia, ¿qué podemos mencionar? Que a una dosis determinada vamos a encontrar un efecto, ¿verdad? Entonces, siempre el fármaco que es más potente es el que va a tener menos dosis y va a tener el efecto más óptimo. Por ejemplo, si colocamos acá, por ejemplo acá, miren, vamos a suponer que esto es 5, ¿no? La dosis. Una dosis de 5 en la escala logarítmica del fármaco. Entonces, si yo coloco acá, miren, la dosis, en el fármaco Z, miren, voy a encontrar esta respuesta. Esa es la respuesta del fármaco Z, a la dosis de 5. Pero a esa misma dosis de 5 voy a encontrar esta respuesta del fármaco Y. Y a esa misma dosis voy a encontrar esta respuesta del fármaco X. Por lo tanto, te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Quién es el fármaco más potente? X. Es más potente que y te puedes dar cuenta que Y es más potente que Z. ¿Estamos? Por eso te comentaba que para que lo saques rápido, cuando un fármaco es más potente, aquel fármaco cuya curva dosis-respuesta gradual está más cerca a la respuesta, ¿ya? Está más cerca, es decir, a la izquierda, ¿no? Al eje Y, también si lo quieres llamar así. Entonces, la potencia tiene que ver con la dosis, ahí está, con la dosis. O sea, a una determinada dosis, ¿cuál es la respuesta? Entonces, cuando tú tienes un fármaco
que a menor dosis tienes la respuesta máxima, ese es el fármaco más potente. Estamos viendo acá, a una dosis de 5, el que tiene la mayor respuesta es el fármaco X. Por eso es el más potente. Luego sigue el Y y luego sigue el Z. Ahora vamos a comparar la eficacia, que es diferente. La eficacia tiene que ver con la respuesta, ¿verdad? Entonces me voy ahora al efecto máximo. ¿Y cuál es el efecto máximo de X? Del fármaco X. Está acá, del Z también es igual y del Y es acá. ¿No es cierto? Ya está. Eso me fijo en la eficacia, la respuesta máxima, la eficacia máxima. Entonces puedo darme cuenta que si yo comparo la eficacia de estos fármacos, ¿quién es el más eficaz? Bueno, X tiene la misma eficacia que Z, pero ambos tienen mayor eficacia que Y, porque estamos viendo ahí la respuesta máxima, que en el caso de X y Z son iguales, pero son mayores que Y, ¿verdad? Ya está. Entonces, diferencia, por favor, lo que es la potencia y lo que es la eficacia, porque te van a preguntar para que interpretes las curvas dosis-respuestas, ¿ya? De manera práctica, pues, ¿no? Porque la idea siempre es ser práctico para un examen, es que cuando tú quieres comparar la potencia, fíjate quién está más pegado al eje vertical, ¿no? Rápido. Y para que veas quién es más eficaz, el que tiene la punta o la amplitud mayor, ¿no es cierto? ¿Ya? Te puedes dar cuenta. Muy bien, entonces ahí hemos comparado la potencia y la eficacia. También podemos comparar la curva dosis-respuesta, que en algunos casos puede ser paralela y en otros casos no paralela, ¿no? Dependiendo o comparando dos drogas que actúan a través de receptores similares o receptores diferentes, ¿ya? Entonces, el gráfico, por ejemplo, acá de la izquierda, que tengo acá la línea A, la gráfica A y la gráfica B, ¿ya? Actúan a través de receptores similares. Vamos a poner como ejemplo, ¿no? La epinefrina y la norepinefrina. Son dos fármacos que trabajan con receptores similares. Por ejemplo, los receptores alfa. ¿No es cierto? Entonces, ambos trabajan con los receptores alfa, su respuesta, ¿ya? Entonces, por eso la gráfica es en paralela, ¿ya? Porque trabajan con receptores similares. Pero si trabajan con receptores diferentes, entonces ahí sí vamos a ver una gráfica no paralela. Nuevamente, epinefrina y norepinefrina. Pero acá estoy comparando el efecto de la epinefrina en el receptor alfa y el efecto de la norepinefrina en el receptor beta. Ya está. Entonces, cuando comparamos dos fármacos que trabajan con receptores similares, vamos a obtener la curva dosis-respuesta paralela. Pero cuando comparamos dos fármacos que trabajan con receptores diferentes, vamos a encontrar una curva dosis-respuesta no paralela. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos esta curva dosis-respuesta, ¿ya? Curva dosis-respuesta, conocida con el nombre de curva dosis-respuesta cuantal, o también le llaman, ¿no? Acumulativa o poblacional también le llaman, ¿ya? La primera curva de dosis-respuesta que hemos visto era la gradual o cuantitativa. Esta es la curva dosis-respuesta cuantal o acumulativa, que te da la siguiente información, ¿ya? La curva dosis-respuesta cuantal te da la siguiente información. Nuevamente, acá en el eje horizontal la dosis y acá en el eje vertical la respuesta. Y te van a dar la dosis terapéutica, miren, ¿no? Y la dosis tóxica o dosis letal,
¿Ya? Miren, dosis, la dosis terapéutica, o también le llaman así, dosis eficaz, y la dosis letal o dosis tóxica, pues, ¿no? Ya está. Entonces, en este caso, la dosis terapéutica o dosis eficaz al 50, ¿qué quiere decir? ¿No? Que a esta dosis vamos a encontrar el efecto en el 50% de la población. Por eso también le llaman dosis curva respuesta cuantal, acumulativo poblacional. Porque acá nos dice que a esta dosis encontramos la respuesta terapéutica en un 50% de las personas. Y acá nos dice que a esta dosis vamos a encontrar efectos tóxicos en el 50% de las personas, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve la curva dosis-respuesta cuantal? Para calcular el índice terapéutico. El índice terapéutico, que es un cociente, es la dosis letal la dosis letal al 50%, que ya les había dicho, es la dosis cuando aparece en el efecto tóxico en el 50% de la población, sobre la dosis eficaz o dosis terapéutica al 50%. Ese cociente, ¿no?, que es la división entre este valor y este de acá, es lo que se conoce con el nombre de índice terapéutico. Índice terapéutico. Entonces, ese índice terapéutico, mientras sea un número más grande, o sea, mientras sea más de 10, generalmente es así, cuando este cociente es más de 10, entonces se considera que el fármaco es seguro, ¿correcto? Es seguro. En cambio, cuando el índice terapéutico es bajo, por ejemplo, menos de 1, se dice que es un fármaco inseguro. ¿Por qué? Lo que te está diciendo es que cuanto más grande es el índice terapéutico, te está diciendo pues que la dosis para alcanzar los efectos tóxicos, ¿no?, tienen que ser dosis relativamente muy altas para recién aparecer los efectos tóxicos. Es por eso que cuanto más grande o cuanto mayor el índice terapéutico, el fármaco es más seguro, porque tienes que tener dosis relativamente altas para encontrar los efectos tóxicos. En cambio, si el índice terapéutico es muy bajo, es un fármaco inseguro, porque a la mínima variación de dosis o a dosis relativamente bajas puedes encontrar los efectos tóxicos. Y se calcula así el índice terapéutico: dosis letal o dosis tóxica del 50% sobre la dosis eficaz o terapéutica del 50%. ¿Qué es diferente a lo que es el rango terapéutico o ventana terapéutica? Que se calcula como la diferencia. La dosis letal al 50% menos la dosis terapéutica al 50%. Esa es la diferencia. La diferencia. Eso se conoce con el nombre de rango terapéutico o ventana terapéutica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso obtenemos de la curva dosis-respuesta cuantal o acumulativa. ¿Ya? De la curva dosis-respuesta gradual obtenemos la potencia, obtenemos la eficacia de un fármaco, y de la curva dosis-respuesta cuantal o acumulativa obtenemos el índice terapéutico y lo que viene a ser la ventana terapéutica o rango terapéutico. Muy bien, chicos, eso sería todo ya para esta charla. Gracias por su atención, cuídense.